Bueno, bueno, ¿me escuchan bien? Sí, espero que sí, ¿no? Comenzamos. Esto que ustedes están viendo ya acá, ya lo vimos, la última clase, pasivo corriente con todos sus componentes, ¿sí? El pasivo no corriente también con sus componentes. Voy a repetir lo que ya dije en la clase pasada, esto forma parte de la ecuación patrimonial, o sea, lo que es la contabilidad de una empresa visto desde el punto de vista del activo, por un lado, menos el pasivo era igual al patrimonio neto, o sea que era la ecuación patrimonial la que estamos desarrollando y desmenuzando a medida que íbamos avanzando en cuanto a su composición, ¿no es cierto? Con lo cual ahora lo que vamos a ver es terminar con este de la ecuación patrimonial, después vamos a ver un cuadrito con un ejercicio bastante interesante como para tener y hacerlo juntos al ejercicio, me parece bastante piola eso. Y bueno, te traje también de mi trabajo, de mi otro trabajo, un par de ejemplos de visión de un balance. Vamos a ver si lo podemos ver, como de un balance real, ¿no? A ver si lo podemos ver, como para que ustedes se den una dimensión de cuáles son los informes que estamos estudiando y que estamos introduciéndonos a través de esto, ¿no es cierto? A ver, entonces, acá en este recuadrito tenemos lo que es la ecuación patrimonial, vista de otro punto. ¿Eh? Patrimonio es igual al activo menos el pasivo. En definitiva, es la parte, digamos, del activo, ¿se acuerdan? El activo eran los bienes y derechos de una empresa, es la parte de ese activo que está sostenida, que está financiada por los dueños de la empresa o los accionistas o los socios, es decir, la parte, vuelvo a repetir esto, el patrimonio neto Profe. igual al activo menos el pasivo. Sí, ¿alguien me hablaba? Sí, profe, buenas tardes. Disculpe, ¿usted está grabando Sí. la clase? Yo particularmente no, pero entiendo que uno de sus compañeros sí. ¿Por qué me preguntas? No, porque no veo acá grabando, por eso le pregunto. Ah, no, no, no. Ah, Yo particularmente no, pero sé que uno de sus compañeros lo graba siempre, así que este, bien, muchas gracias, profe. No hay de problema. nada. Bueno, entonces vamos a ver, ya establecido esta definición, digamos, de patrimonio neto, que está bien dicho, es decir, si uno le pregunta cuál es la definición del patrimonio neto, la persona, el alumno que me diga es la diferencia entre el activo menos el pasivo, y es una definición que está bien dicha, pero más completo es decir también que es la parte que financia los socios, los dueños, los accionistas de la empresa. ¿Sí? Ahora, ¿de qué está compuesto? ¿Cuál es la composición de ese patrimonio neto? Empezamos con el capital. ¿Sí? El capital, dice, incluye aporte de los propietarios o socios del ente. Este capital a que hace referencia acá tiene que ver con el capital que aparece en el estatuto, o sea, con el que nace la empresa. Cuando los socios se juntan y deciden armar una empresa, obviamente que también se constituyen en la obligación de aportar capital. Ese capital obviamente puede ser en bienes, en pesos, lo determinarán los socios entre sí, ¿m? Al establecer, por supuesto, la participación que tenga cada uno dentro de ese capital. Ese capital que figura en el contrato social, en el estatuto, será el capital que si no se modifica a lo largo de la vida de la empresa, va a permanecer estático, o sea, va a permanecer siempre el mismo capital. Evidentemente,
que si nosotros nos vamos para, en cuanto a al hecho de la pérdida de valor de esos fondos, obviamente que ese capital queda muy pequeñito a medida que va pasando el tiempo en este país, ¿no es cierto? Entonces, ese capital se puede incrementar, claro que se puede incrementar. Se puede incrementar hasta cierto punto, muy poquito, hasta un 20% se puede incrementar de la producto de las ganancias que se pueden ir capitalizando, pero nada, no más allá de eso. ¿Se puede seguir aumentando? Claro que se puede seguir aumentando, pero ¿qué pasa? Es necesario modificar el estatuto, ese contrato social para poder aumentar el capital, ¿sí? Y modificar el estatuto, modificar ese capital social implica un costo administrativo de honorarios, porque hay que hacer publicaciones o hay que hacer inscripciones en su caso, que demanda un costo que muchas veces las empresas no están dispuestas a pagar. Con lo cual, generalmente uno encuentra un capital muy chiquitito porque quedó allá en el tiempo, pero digamos no hace la cuestión de la solidez, si se quiere, de la empresa, ¿no? Eso ya también lo vamos a ver cuando empezamos a ver los índices y analizar esto, que en definitiva es el objetivo que estamos persiguiendo acá para tener, para, digamos, dilucidar el estado de una empresa y cuál puede ser su futuro en la medida que nosotros tomemos acción sobre ella. ¿Cuáles son los otros componentes de ese patrimonio neto? Los resultados acumulados o que todavía no han sido asignados, ¿sí? Eso, digamos, son resultados acumulados, ¿qué quiere decir? Resultados que la empresa ha tenido durante ejercicios anteriores, ¿no? Y que todavía no tienen un destino específico. Todavía no tienen un destino específico. Esos son los que nosotros denominamos resultados acumulados o no o asignados que forman parte de este capital, ¿sí? Por supuesto que hay reservas, ¿sí? Dentro del patrimonio neto están las reservas también. Esas reservas, ¿sí? La podemos determinar de la siguiente forma. Las obligatorias son aquellas que están establecidas por ley, o sea, necesariamente tiene que estar la reserva. Normalmente estas reservas obligatorias son un porcentaje del capital, ¿sí? Son un porcentaje del capital. Y obviamente, si tenemos un capital histórico, un capital del inicio, ¿no es cierto? Un capital de comienzo de la vida de la empresa. Con lo cual, si tenemos en consideración de que ese capital está a valores históricos, obviamente que esas reservas obligatorias normalmente no son relevantes al momento nosotros de leer el balance. Sí son relevantes muchas veces estas otras reservas, las estatutarias, las facultativas. Las estatutarias, ¿qué son estas reservas estatutarias? Bueno, estas reservas están definidas en el contrato social o en el estatuto social. Por ejemplo, los socios han quedado de acuerdo, y así lo establecen en el estatuto, de que un 20%, o sea, un determinado porcentaje de las utilidades del ejercicio se destinen a estas reservas. Y ustedes miran, bueno, pero ¿para qué son estas reservas? Y bueno, para fines absolutamente diversos. Desde la absorción de pérdida, o sea, a lo mejor nosotros tuvimos un pasado excelente y hemos estado, digamos, juntando, acumulando estos resultados en esta reserva estatutaria. Bueno, puede ocurrir de que no pase lo mismo en el futuro. Entonces, esas reservas pueden llegar a ser afectadas, por ejemplo, a resultados negativos que se puedan presentar en el futuro. O algún proyecto de inversión en la cual necesitamos un fondo de financiamiento importante, entonces nosotros sabemos
de que tenemos esas reservas y esas reservas van a ser afectadas, por ejemplo, a esos proyectos de inversión. Lo mismo pasa con las reservas facultativas. También las deciden los directorios, pero no están previstas en el estatuto. ¿Cómo la resuelven? Y bueno, a través de lo que, en el caso de una sociedad anónima, a través de lo que ustedes ya saben, la asamblea de accionistas, que es la que tiene facultades para determinar o para generar estas reservas, ¿sí? No para generar, sino para establecer estas reservas. Por supuesto que cómo se generan, y bueno, a través de resultados positivos, ninguna duda, o sea, forma parte de la fuente de autofinanciamiento que tienen las empresas y que se van acumulando en estas reservas, primero estatutarias, después facultativas. Estas facultativas son resueltas con posterioridad a través de una decisión en la asamblea de accionistas o en la reunión de socios, por ejemplo, en una sociedad, en una SRL. Como acá les decía, las reservas son ganancias retenidas en el ente por explícita voluntad social o disposiciones legales o estatutarias. No es más de lo que les acabo de decir. Puede ocurrir que también tengamos resultados no asignados, o sea, son ganancias disponibles acumuladas de ejercicio tras ejercicio sin una asignación específica, que es lo que decíamos de los resultados acumulados, ¿no es cierto? Hablaba al principio. Y terminamos con, y esto también es importante, con los resultados del ejercicio. O sea, en el patrimonio neto nosotros vamos a tener esos resultados. Aquellos que no están designados o que no tienen una asignación específica, o sea, están ahí como resultado de ejercicios anteriores, aquellos que están establecidos por ley o por el estatuto o facultativas constituidas en reserva, y aquellos resultados del ejercicio al que estamos haciendo consideración, ¿sí? Esto es lo que, en definitiva, forma parte del patrimonio neto. Lo que vamos a hacer ahora, yo los invito, Profe, vamos a hacer... una pregunta. Sí, dale. Con respecto al capital, que no se puede aumentar más del 20% anual, digamos, y estando en Argentina que tener un promedio de un 40% de inflación anual. Pasados los años, yo puedo aumentar un 20%, pero a los 3 años, por así decirlo, mi capital, mi estatuto va a ser un 60% del real, por así decirlo, menos. No, claro, no es nada. Nada. Nada, o sea, a ver. Yo digo, quiero tener una reserva. Hay balances que aparecen capitales de 0,01, como para decirte algo. O sea, ese capital es un capital, digamos, simbólico. Claro, es con el capital que arranca la sociedad y que está expuesto en el contrato. ¿Se puede modificar ese capital? Y claro, se puede modificar, ¿sí? Porque obviamente que hay normativas, que puede haber normativas en la que los entes controladores de esas actividades pueden llegar a exigir una, digamos, una modificación, un incremento del capital. ¿Por qué es esto? A ver, el capital, obviamente, para modificar ese capital necesariamente tiene que haber una modificación del contrato social. O sea, no se puede modificar el capital si no se modifica el contrato social. Y eso, como le decía hace un ratito, tiene todo un costo. O sea, demanda un costo administrativo que muchas empresas no quieren o no pueden hacerlo, ¿no? Porque es necesario publicar edictos, hacer inscripciones, pagar honorarios a profesionales, ¿sí? Entonces, en vez de eso, los empresarios, la empresa, va acumulando reservas que en realidad no le digo que es lo mismo, porque en definitiva esas reservas, ¿qué puede ocurrir? Pueden desaparecer, ¿se entiende?
Por eso, algunos organismos muy puntuales en relación a controles, ¿no es cierto? Llámese seguros, bancos, por ejemplo, organismos cuando una empresa interviene en una concesión pública, por ejemplo, las empresas de transporte, eh, el Estado o esos organismos de control que persiguen. Persiguen que, digamos, los socios no se lleven toda la plata de un día para de la noche a la mañana, ¿me entienden? O sea, que le da como cierta estabilidad a cifras que aparecen acá en el patrimonio neto, ¿sí? Le da cierta estabilidad, cierta, porque obviamente que desaparecer la empresa la pueden hacer desaparecer. Pero le da cierta estabilidad a esas cifras y obviamente que el Estado o los organismos controladores de ciertas actividades, como por ejemplo la concesión del transporte público, obligan a esas empresas a mantener un capital determinado y actualizado para evitar esos vaciamientos que pueden ocurrir bajo determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Básicamente es por eso. Y es más, la clase pasada habíamos hablado de que aportes que hacen los socios no se contabilizan acá como deberían ser, es decir, si un socio o socios hacen aporte a la sociedad, evidentemente tendrían que aumentar el capital como para incorporar esos aportes. Pero sin embargo, esos aportes aparecen como un pasivo, como si esos socios le prestaran dinero a la empresa, cuando en realidad no es que le prestan, están aportando ese capital, ¿sí? Entonces, por ahí hay veces que hay que analizar, por supuesto que lo vamos a ver eso, ahora en cuanto tengamos posibilidad, como para ver ese tipo de situaciones que obviamente que van más allá del espíritu de la contabilidad, ¿no es cierto? Está rayano al hecho de pagar menos impuestos. Normalmente la situación pasa por ahí, por el hecho de pagar, de reducir a la mínima expresión la posibilidad de pagar impuestos. Esa es una realidad que tenemos acá en nuestro país, ¿no es cierto? Con una legislación penal tributaria que existe, pero que todavía no tiene el peso suficiente como en otros lugares del mundo, ¿no? Claro, No y sé profe, si... sí, 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 me quedó más claro. Y lo que sí, por ejemplo, no se puede poner como ese capital en una moneda más estable, como por ejemplo, no sé, el dólar, y aclarando que va a ser el cambio oficial del momento en el que se tenga en cuenta. Porque, por ejemplo, puede tener algún impacto negativo a nivel interno, como por ejemplo una reserva estatutaria, de decir, bueno, el 20% del capital de forma anual va a servir para actualizar la maquinaria, pero un 20% de 10 pesos, por ejemplo, por así decir, un capital hace 10 años, ya no me va a servir para actualizar nada, por así decirlo. No, claro, lógico. Lo que pasa es que no nos olvidemos de que los balances tienen que estar expresados en pesos. O sea, no podemos, la ley no lo permite, expresar un balance en otra moneda que no sea el peso. Es decir, que nosotros estamos viendo la parte legal, o sea, la parte que establece, a ver, ¿se puede actualizar? Por supuesto que se puede actualizar, pero todo demanda pesos, todo demanda gasto. Entonces las empresas, ¿qué es lo que prefieren hacer? Prefieren agarrar y decir, bueno, nosotros llevamos una contabilidad igual a esta, pero en moneda extranjera. ¿Se entiende? Obviamente que eso no les sirve como prueba, que no les sirve como para presentar a un banco, no les sirve como les sirve como para un control interno, como para control de gestión, para tomar algunas decisiones internas, eso ninguna duda. Pero ustedes saben perfectamente que esas personas, el control interno, la gestión interna, no es la única de la contabilidad. Tenés las normas de la AFIP, o sea, de las recaudaciones a nivel nacional, a nivel
provincial, a nivel municipal. Existen los bancos que interesan dar dinero a estas empresas, es decir, una serie de usuarios externos que necesariamente tienen que tener estos balances expresados a moneda corriente y de uso legal, ¿sí? Claro, digamos Por que va a eso, haber como paralelos, sí, hay contables una paralelos, por así decirlo. contabilidad. Hay una contabilidad paralela, sin lugar a duda, muchas empresas tienen una contabilidad paralela, sin ninguna duda. Lo que pasa es que todo tiene un límite. A ver, por ejemplo, el Banco Central tiene una serie de requisitos y de límites que le establecen, que le exigen a los bancos, ¿sí? En relación a una empresa, sobre todo a empresas que son empresas jurídicas, ¿no? No tanto a las personas humanas, sino a las personas jurídicas, porque tienen que determinar algunas relaciones técnicas mínimas. ¿Esto qué quiere decir relaciones técnicas mínimas? Tiene que tener un patrimonio neto determinado y constituido de determinada manera, ¿me entendés? Entonces, o me entienden, hago referencia a todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy probable que una empresa que tenga balances con valores históricos o valores muy alejados de la realidad, muy alejados de la realidad, no califique en un banco. ¿Por qué? Porque va a tener activos, digamos, a valores históricos, o sea, muy castigados por la inflación, y va a tener pasivos a valores de hoy. O sea, el pasivo lo vamos a registrar a lo que vale hoy, pero el activo lo dejamos que vaya perdiendo el valor total, a mí no me interesa, diría la empresa. Pero al momento de tener la posibilidad de acceder a un crédito, va a tener que tomar una decisión. O actualizamos estos números que aparecen en la contabilidad, entre comillas, legal, ¿sí? O directamente no tenemos posibilidad de acceder al crédito. Y las inversiones, todo lo que nosotros querramos concretar en el futuro, va a tener que ser con fondos propios, no con fondos provenientes del sistema financiero. Y a veces es muy difícil eso. Por eso muchas veces hay que lograr un equilibrio entre lo que es la realidad y la posibilidad de no pagar tanto impuesto. ¿Tá? No sé si quedó claro. Sí, ahora sí, perfecto, profe. Gracias. Profe, ¿y no existiría la Sí, posibilidad de invertir estas reservas? claro, sí, por supuesto, es que esas reservas normalmente, a ver, esas reservas aparecen en un número, pero no nos olvidemos que esas reservas tienen su reflejo en el activo. ¿Eh? Volvemos a imaginarnos la empresa, a posicionarnos en una empresa. La empresa tiene activos y esos activos son financiados. Necesariamente alguien los tiene que pagar, alguien los tiene que sostener, entre comillas. O es con deuda o es con fondos propios. Y esos fondos propios, obviamente, que entre esto aparece todo esto. Digamos, esa reserva, entre comillas, pueden estar en materia prima, pueden estar en dólares, pueden estar en plazo fijo, ¿eh? Inclusive pueden estar en bienes de uso también, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que sostiene eso. Vamos a suponer de que esta empresa, por un lado, tengamos un activo con campos, con tractores, con cereales en existencia, con cereales a punto de recolectarse en la cosecha, con muchos fondos propios en la caja, con dólares, y no tenga pasivos. Quiere decir de que el activo, ¿qué va a pasar? Va a ser igual, o mejor dicho, el patrimonio neto va a ser igual al activo. Entonces, el patrimonio neto, todo esto que nosotros estamos describiendo acá, va a estar puesto en todo lo que es el activo. ¿Se entiende?
Sí, perfecto. Ahí se entendió. Ese ejemplo, digamos, extremo, que evidentemente hoy es muy probable que encontremos varias empresas con ese esquema, digamos. Bueno, es lo que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos el efecto palanca, ¿no es cierto? A ver, hoy, si se quiere, el efecto palanca es mucho más difícil por el nivel de tasas que está habiendo, es mucho más difícil que en otras épocas, ¿no es cierto? Cuando hay una época de estabilidad, normalmente el efecto palanca funciona, o sea, yo con una fuente de financiamiento interesante y barata, puedo, digamos, tengo la posibilidad de un apalancamiento en mis resultados, pero con las tasas que estamos teniendo hoy, a pesar de que han bajado y bastante, todavía siguen siendo muy elevadas, ¿no es cierto? Salvo para algún tipo hoy le llaman, en función de esta pandemia, actividades esenciales, que pueden llegar a estar funcionando a pleno o más que pleno, o más que pleno, evidentemente que el efecto palanca de un préstamo al 24%, por ejemplo, al 24% anual, es interesante, ¿entiendes? Es más, ha ocurrido, hemos tenido muchos financiamientos respecto de esto en actividades que se consideran hoy por la pandemia esenciales. ¿Sí? Por ejemplo, un mayorista de productos de alimentos, o de productos de farmacia o de limpieza, hoy tienen una actividad plena, más que plena, ¿no? Más que plena porque están trabajando súper bien y un crédito de un 24% le daría un efecto palanca muy interesante. Pero el resto a ver, por ejemplo, ¿saben dónde podemos encontrar que el activo está totalmente financiado con el patrimonio neto? Mucho vamos a encontrar en la actividad agropecuaria. Hoy en la realidad la actividad agropecuaria está muy cómoda, está muy líquida, muy sobrada, entonces es muy probable que hoy encontremos un balance, vamos a suponer que hoy cierre un balance de una empresa agropecuaria, y es muy probable que nosotros encontremos una actividad, un balance muy líquido, muy sólido, o sea, este, con todo el patrimonio neto financiando la totalidad de los activos, ¿no? O sea, eso seguramente que lo vamos a encontrar. ¿Alguna otra cuestión con esta? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los que venimos hablando, ¿no? Vamos a cerrar acá, vamos a cerrar un poquito, cosa de que yo pueda abrir. Voy a cerrar esto, voy a cerrar eh, el power Denme un segundito y vamos a seguir con algunos ejemplos de cuenta. Lo que vamos a ver ahora es una... No, esta no es... Bien. Bueno, fíjense lo que hablamos recién, ¿no? ¿Me escuchan bien?
No me quedan muchos, sí, no me quedan muchos minutos, pero inmediatamente que terminemos esto se corta y volvemos a arrancar, ¿sí? Pero fíjense acá lo que tiene, lo que hablamos recién, ¿no? Bienes y derechos lo que están sustentados, ¿no es cierto?, a través de la fuente de financiamiento. Acá está, gráficamente está bien, bien claro cuál es, digamos, esta ecuación patrimonial. Los bienes y derechos a que hacemos referencia, que acá aparecen como recursos, que son los activos, y la fuente de financiamiento. Esta fuente de financiamiento está dado por los préstamos de terceros, los resultados de las operaciones, obviamente que lo que hablamos de la fuente de financiamiento propia, que eran todo lo que las reservas a que hacíamos referencia, y por supuesto los aportes de los dueños, los aportes legítimos de los dueños, que en definitiva es el capital, ¿sí? El capital. Eso acá lo que se ve bien gráficamente, ¿no? La estructura del informe, a lo que llamamos nosotros balance, que es el estado de situación patrimonial, está dado por este esquema a que vemos acá, ¿no es cierto? Activo igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Esta es digamos, la composición estática a un momento determinado. Lo que tengo y lo que debo, dice acá. Lo que tengo es el activo, lo que debo es el pasivo, ¿sí? Y por supuesto, ese activo, ¿cómo lo estoy sustentando? Acá es lo que decíamos recién de la actividad agropecuaria. Evidentemente, la actividad agropecuaria se va a permitir tener un esquema muy distinto a este, que acá aparece el activo financiado en un 50% con el pasivo y el patrimonio neto. Hoy es muy probable que esa ecuación, que este esquema, este pasivo aparezca muy, muy pequeño, o sea, muy por acá arriba, si me siguen la flechita de mi mouse, estará por acá arriba o simplemente no estará. Sería todo financiado con el patrimonio neto, ¿no? Bueno, acá abajo, por ejemplo, aparece un estado de situación inicial, ¿no es cierto? Acá aparece al 31 del 12 del 2018. Estos son ejemplos que me ha prestado, lo vuelvo a reconocer porque a mí me facilita mucho, digamos, tuviéramos clases presenciales. Yo soy mucho del pizarrón y no saben cómo lo extraño. Pero acá estos ejemplos que me prestó la contadora Conti, que da clase a la mañana, me ayuda mucho a ustedes la posibilidad de explicarle cómo funciona esto, ¿no? Dice que vamos al caso práctico y lo vamos a explicar a medida que vamos leyendo y vamos avanzando, ¿no es cierto? El caso práctico, dice, Jorge Díaz posee los siguientes recursos el 31 del 12 del 2018 y desea emprender un negocio de mantenimiento y computación. Cuenta con una oficina de su propiedad valuada en $30.000 y una con $3.000 inicialmente. Acá lo que está haciendo es, obviamente, usar para obviar esto de la actualización por inflación en una moneda estable, ¿no es cierto? Como para inclusive facilitar la explicación práctica de cómo es lo que se presenta un balance, ¿sí? Fíjense, volvemos a repasar el caso, ¿no? Cuenta con una oficina de su propiedad evaluada en $30.000. Esa oficina, ¿qué es lo que es? Es un activo no corriente, ¿sí? Porque obviamente que Jorge Díaz se dedica al negocio de mantenimiento y computación, no se dedica a vender propiedades, con lo cual esa propiedad inmediatamente nosotros sabemos que es la oficina que él usa, entre comillas, para
a realizar su actividad. Entonces, aparece acá, fíjense, síganme el cursor, aparece como activos no corrientes, o sea, un edificio de $30.000 en este caso, ¿no? Y también aparece una computadora. Es muy probable que este señor venda computadoras, pero precisamente esta computadora es una computadora usada para la actividad, no está a la venta, está siendo usada para vender otras computadoras. En cualquier momento se corta, así que no desesperéis y volver a ingresar después.